la elaboración de procedimientos. Tenemos una linda presentación, les voy a mostrar, y luego la idea es que ustedes hagan a raíz de estos lineamientos un procedimiento de grupo a selección de la empresa que estén trabajando, la organización que estén trabajando. Y el formato va a estar a cargo de ustedes y también va a formar parte de la evaluación. Entonces empezamos. Les comento que ya está alzado el trabajo en el Classroom, ¿sí? Y es exactamente lo que les acabo de decir. Entonces, definiciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos este curso? Esto en realidad forma parte, por más que estamos dando ahora la elaboración de procedimientos, forma parte de un complemento de la unidad 8. ¿Sí? Entonces ahí es donde van a encontrar este PPT. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos? Yo les había comentado el ciclo PHBA, que era planificar. Ustedes llegaban a una organización y empezaban planificando. Empezaban con la política de calidad, diciendo cuáles eran los factores importantes para la empresa, y luego veían cuál era la mejor forma de realizar los procesos, y eso es lo que ustedes estandarizaban, guardaban en una documentación, ¿sí? Primero guardan las responsabilidades en una descripción de cargo, por ejemplo, y en los procedimientos guardan los pasos a seguir, ¿sí? Para realizar siempre de la mejor forma. Bueno, entonces, ¿por qué es importante documentar? Primero, para comunicar información, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber, recuerdo un caso en el que yo le preguntaba todos los operarios eran ya de bastante antigüedad en la empresa, y les decía, ¿usted cuenta con un criterio de aceptación? Sí, me decía. Y me decía un criterio de aceptación de 3 milímetros que podía hacer la mancha de tinta por 1 milímetro. Ah, excelente. Después iba con el siguiente, que también era bien experiente. Decía, sí. Solamente puede ser de 1 centímetro. Una mancha de 1 centímetro. Entonces, realmente no estaba comunicada en esa época, en esa empresa y en ese momento. No estaba comunicado el criterio, en este caso el criterio de aceptación de cuando tenían una mancha en la impresión, ¿sí? Lógicamente, una vez que se comenzó a estandarizar a través de procedimientos y ellos mantenían vivo ese procedimiento. ¿Qué quiere decir mantener vivo el procedimiento? Que si viene alguien y le pregunta al jefe, ¿cómo hacíamos esto? Entonces le dice el jefe, revisemos su procedimiento, ¿sí? Que anteriormente ya le tuvo que haber mostrado en la inducción. Revisemos tu procedimiento. Entonces, de esa forma mantenés vivo el sistema, o si no, queda sencillamente como papeles guardados. Sin embargo, si es que lo utilizas y sacas ese papel, o en la computadora, en todo caso, abrís ese archivo, es útil y se va actualizando a través del tiempo. Entonces, comunicar información, preservar el conocimiento. ¿Se acuerdan de ese muchacho que les había contado que no salía de vacaciones, que era jefe de producción, ¿verdad? Que los compañeros no sabían, y que no salía de vacaciones durante 6 años? Bueno, es porque él era el único que sabía las cámaras. Sí, mi amor. Era el único que sabía las cámaras que tenían que ser utilizadas para las cubiertas neumáticas. Entonces no podía salir. ¿Qué pasaba si esta persona salía de la empresa? Entonces se iba a ir con ese conocimiento que nadie más tenía. Y al irse esta persona, y eso suele pasar mucho en las empresas de cocción de comida, por ejemplo, se va al cocinero y cambia totalmente el sabor de la comida si es que esta empresa no tiene una buena documentación. Luego, ser herramienta de capacitación. ¿Ustedes vieron en la etapa artesanal? Acá les presento a Glorita. Ustedes vieron en la etapa artesanal que la capacitación era... Permíteme, mi amor. Gracias. Acá les presento a mi premio. Mi premio de la facultad. ¿Se acuerdan en la etapa artesanal que la capacitación era lenta? ¿Sí? Porque iba aprendiendo, o sea, el aprendiz iba asimilando la capacitación solamente observando y tratando de aprender. Bueno.
¿Quieres un libro, mi amor? Qué buen ejemplo le das a mis alumnos. Ay, mi bebé quiere el libro. Sí, toma, te voy a dar este libro. ¿Eh? Ok. Agarra el libro y voy a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, a través de la documentación, la capacitación se hace rápida y ya no es como en la etapa artesanal que tardaban años en asimilar los procesos, ¿sí? Okay, aquí. Después, estandarizar el proceso. Hay un dibujo que me encanta, que es como es como una pendiente, ¿sí? Y el proceso es como un rodillo, ¿sí? Que está en la pendiente. A ver. Ustedes me ven, ¿verdad? Okay. Es un rodillo. Sí, El por... momento, ¿sí? Okay. El momento es una mejora, ¿sí? O sea, una mejora que tenemos es como un momento que le subo un poquito y la estandarización es como una cuña que le pones al rodillo para que no baje. Entonces, estandarizar tu proceso de la mejor forma que tenés para trabajar, ¿sí? Que es esa cuña, y luego solamente puedes subir, ya no puedes bajar, ¿sí? Entonces, a medida que vas mejorando, volvés a colocar tu cuña, que es la estandarización, escribiendo los procedimientos en documentos, y tu empresa solamente puede ir para arriba, mejorar. Okay. Luego, prevenir errores, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando en forma preventiva siempre, y se logra gracias a los procedimientos. Recuerden que inclusive tenemos el estudio de riesgos ahora, sí, y si es necesario, entonces se toman acciones que tienen que estar incluidas en el procedimiento. Evitar la variabilidad en el resultado, lógico. Asignar responsabilidades, y si eso que ustedes van a colocar en su procedimiento, quién es el responsable por la ejecución de cada paso. Permitir el control y la auditoría. Entonces, recuerden que cuando hay una auditoría, ustedes vieron la vez pasada con el ingeniero Álvarez auditoría, cuando hay una auditoría, voy a hacer una pregunta. A ver. El segundo en llegar fue Han. ¿Estás ahí, Han? Ahí está tu cara también. Sí, estoy, profe. Ok. Cuando uno, falso o verdadero, sí. Esta suele ser pregunta de examen. Eh, falso o verdadero. Un auditor de un área tiene que ser del área porque es el que mejor conoce los procedimientos. Es conveniente que sea del área porque es el que mejor conoce los procedimientos. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Muy bien. ¿Por qué? Porque si es una persona del área, capaz tipo sea más considerado y tipo no quiera admitir tanto que hay errores y esas clases de Hay cosas. intereses creados. Muy bien. Entonces, la norma dice que tiene que ser independiente del área auditada. Ok. Entonces, perfecto. Gracias. Y como es una persona independiente al área auditada, entonces generalmente viene de otra área, le ayuda el auditar tener los procedimientos escritos, ¿sí? Porque ahí está todo lo que tiene que auditar. Entonces, permitir el control y la auditoría. Okay. Información. Esto es definiciones según la norma ISO 9000. Datos que poseen significado. Documento es tanto la información como el medio en el que está contenida, que puede ser el papel, puede ser una cinta magnética, ¿sí? Información documentada se le llama a los procedimientos controlados, ¿sí? A la información que la organización tiene que controlar y tiene que mantener, y el medio que la contiene. Tiene que mantener significa que si, por ejemplo, se hace de una manera el procedimiento y ahora varía por una mejora que el jefe quiere introducir, ¿sí? Entonces, en esa documentación tiene que figurar a través de una nueva revisión esa mejora que el jefe quiso introducir, ¿sí? Okay. Notas. 1. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, puede provenir de cualquier fuente. 2. La información documentada puede hacer referencia a el sistema de gestión, incluidos procesos relacionados, ¿verdad? Y la información generada, ya enseguida, mi amor, y la información generada para que la organización opere, y la evidencia de los resultados alcanzados. ¿Se acuerdan que registro era evidencia de todo hecho histórico? ¿Verdad? Sí, te voy a dar un...
Un segundito, voy a ir a traer agua. Entonces, la información documentada, que es el procedimiento que nosotros tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque información hay mucha, ¿verdad? Un cheque es una información, ¿sí? Un cheque es un documento, pero no es una información documentada, o sea, no es el procedimiento controlado, ¿sí? Nosotros como organización elegimos cuáles van a ser esos documentos que vamos a mantener dentro del sistema de gestión. Generalmente, si tenés dos documentos que tienen la misma información, por ejemplo, un resumen o una conclusión que contiene todos los datos de un documento previo, no se toma el documento previo, directamente se toma el último documento como registro de calidad, ¿sí? Ahora, si por ejemplo es un documento que es un pedido y otra es una entrega, ¿sí? Y pueden no coincidir porque todavía en stock o por algo de motivos, entonces en ese caso sí tendrías dos documentos similares como registros de calidad, ¿sí? Ese es un tipo. El efecto. ¿No? Aspectos a tener en cuenta. Hay documentos de origen interno y documentos de origen externo. El interno es el que la organización crea y aprueba, y el origen externo es creado externamente a la organización y que ha decidido su uso en el sistema de calidad. Ejemplos, sí o sí, todas las empresas toman la norma ISO 9001 como un documento externo, ¿verdad? Que lo toma como documento controlado. Catálogos de los proveedores. Bueno, catálogos de los proveedores porque vos estás comercializando un producto que tiene esas especificaciones técnicas, entonces está perfecto. Planos, especificaciones de cliente, leyes, reglamentaciones aplicables. Una sola vez encontré una multinacional que tenía manuales de máquinas, ¿sí? Un manual de máquina que internalizó. Porque generalmente los manuales de máquinas se toman como documentos de consulta, ¿sí? Y nosotros generamos cuál va a ser el mantenimiento de nuestras máquinas, nosotros como organización. Esta empresa que les cuento era una organización que tenía una central telefónica, y la central telefónica tenía todos los comandos, por ejemplo, cuando tenía que recibir su mantenimiento, ya salía en la pantalla cuál era el mantenimiento que tenía que ser realizado. Y lógicamente tenían que hacer exactamente al pie de la letra todo lo que decía la máquina. Entonces, en ese único caso, que yo vi en muchos años, se tomó un manual de mantenimiento, un manual de máquina, como información documentada. Generalmente se toma solamente como un documento de referencia y la organización arma su documento de origen interno. Okay, otro. ¿Cuáles son los requisitos de la norma relativos a esta información documentada que nosotros vamos a tener dentro de la organización? Primero, dice capítulo 7.5, información documentada. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. No, Se escucha. se está portando internet. Entonces.
Generalidades. El sistema de gestión de la calidad de la organización tiene que incluir A, la información documentada requerida por la norma, y B, la que la organización, este es el comodín que le pone, B, porque la norma no dice ningún procedimiento en particular que tiene que tener, ¿sí? Pero sí pone que tiene que contener la información documentada que la organización determina que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Entonces ahí refiere a la documentación no requerida por la norma, pero necesaria para la gestión. Ahí es donde ponen el comodín para que la organización sí ponga todos sus procesos críticos en forma documentada. Cuando generalmente yo voy a hacer un procedimiento o un instructivo, el instructivo es como un procedimiento pero más detallado, ¿sí? Cuando generalmente voy a hacer un procedimiento instructivo, y generalmente cuando o es muy crítico el procedimiento o existe posibilidad de falla en ese procedimiento. Por ejemplo, un instructivo para armar radios de unas cubiertas para unas motocicletas no sería muy necesario porque en capacitación se enseña y después ya es muy difícil que haya errores en ese paso particular del preensamble. Sin embargo, una inspección básica sí tiene que tener, para una motocicleta, ¿verdad? Sí tiene que tener muchos pasos y sí es necesario que esté por escrito porque podría llegar a faltar y cosa que le va a suceder que ni en preensamble ni en ensamble, por ejemplo, verificaban las conexiones de las baterías y luego se veía que en muchas, estamos hablando de miles, en muchas motos no se llegaba a realizar correctamente esa conexión, ¿sí? Y era sencillamente porque tanto el jefe de preensamble pensaba que era un requisito, o sea, una inspección hecha en ensamble y viceversa, ¿sí? Entonces, al documentar, nos estamos asegurando, como decía más arriba, eh, nos estamos asegurando de determinar las responsabilidades, establecer las responsabilidades y también de que no se nos pase ninguna parte del procedimiento, ¿sí? Del proceso. Okay. Requisitos de la norma relativos a la información documentada. Nota, la extensión de la información documentada. ¿Qué tan extensa tiene que ser? Bueno, yo les recomiendo para empezar, cuando ustedes hagan sus descripciones de cargo, no realicen con tanto detalle en las descripciones de cargo, ¿sí? Por ejemplo, no le pongan responsable por la elaboración de las proformas para... Directamente le ponen responsable por la gestión de compras, ¿sí? Y no cada uno de los detallecitos. Ya en el procedimiento sí figurará paso a paso todo lo que tiene que hacer para esa gestión de compras. Pero en la descripción de cargos pónganle con menos detalle. Llegué a conocer una multinacional en la que tenía que estar, pero era por la cultura que tenía esa organización, tenía que estar cada detalle porque si la persona no tenía en detalle en su descripción de cargo la responsabilidad, entonces no se hacía cargo de esa responsabilidad. Y decía, acá en mi descripción de cargo no está esa responsabilidad específica. Pero era un tema de cultura organizacional y cuando yo llegué ya estaba instalado ese nivel de detalle en descripciones de cargo. Pero en general es conveniente que esté en forma genérica, ¿sí? En las descripciones de cargo, sí en los procedimientos de una manera más específica y en los, o sea, más detallada en forma secuencial. Y si es que necesitan algo muy específico, de una, por ejemplo, pasitos a dar para una colocación de banda de rodamiento, ¿sí? Entonces ya se tomaría como un procedimiento, ¿verdad? Pero con más detalles y se le llama generalmente instructivo, ¿okay? Y después, si otra vez necesitas algún tipo de información, ¿sí? Extensa, como una tabla que depende de la cubierta para poner la cámara, ¿sí? Por ejemplo, para meterla en la vulcanizadora, entonces ahí ya tenés una tabla, ¿okay? Bueno, que es una información que está referenciada dentro de un instructivo. A la hora de hacer sus procedimientos, no coloquen revisiones al referenciar. Por ejemplo, si yo estoy en un procedimiento de producción y referencio a mi instructivo de producción, pueden colocar el código de mi instructivo, pero no la revisión. ¿Qué es la revisión?
por ejemplo, si yo estoy con una emisión de un documento, va a ser revisión 00. Si yo le hago un cambio, por ejemplo, a un responsable, entonces voy a colocar revisión 1 y se cambia el responsable, ¿sí? Luego le hago otro cambio, le agrego un paso, le elimino un paso, revisión 2 y así, va subiendo en una revisión. Comentario al margen, eh, a los auditores les encanta que haya revisiones, así que no se preocupen si en su organización comienzan a haber muchas revisiones de documentos, inclusive comenten esto a los responsables, que se valora porque significa que el sistema vive, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo puede variar el tamaño o extensión de la información documentada entre una organización a otra? Y primero por el tamaño de la organización, por el tipo de actividades, procesos, productos, servicios, porque de repente pueden no tener muchas personas, muchos recursos, pero sí muchos procesos. Segundo, por la complejidad que tengan estos procesos. Como les dije, si el proceso es complejo, existe posibilidad de error, es conveniente tener, es necesario tener una información documentada o un procedimiento efectivo. Y también por dependiendo de la competencia de las personas, ¿sí? De su nivel de educación y experiencia. Ok. Otro requisito de la norma: creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización tiene que asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Primero, que esté identificado y que esté la descripción de la documentación. Por ejemplo, ¿cómo se identifica un registro? El registro es una forma especial de documento. A ver, montar. Tocaya, ¿estás ahí, Rosa? Sí, estoy. Bueno, ¿Cuál ¿cómo se era la pregunta? identificaría? ¿Cómo se identificaría una factura de otra, por ejemplo? ¿Cómo se identifica una factura de otra? Con el número. Con el número de factura. ¿Por qué? Porque es único en cada factura, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, uno dice, bueno, lleguen por fecha, no, pudiste haber llegado. La misma persona puede haber llegado en la misma fecha, comprado 2 veces los mismos productos, 2 cajas de tornillos, por ejemplo, y eso no le identificaría la factura. En este caso, el número de factura es único y es lo que le identifica, ¿verdad? Sí. Perfecto, o sea, es identificación. Cada ejemplo puede estar identificado por título, por fecha, autor, por número de referencia. Después dice que sea apropiado el formato. Por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos, medios de soporte, por ejemplo, papel, electrónico. Me recuerda que estuve en una organización en la que mandaban a los operarios, eh, llegó a pasar que mandaban a operarios nuevos a elegir las carcasas que se comprarían, carcasas de cubiertas neumáticas. Pero el problema está en que la elección se hacía en Francia, porque acá no se aceptaban cubiertas en Latinoamérica por el tema de los baches, hacen que los golpes internos puedan inutilizar y que no sea visible el golpe de la carcasa. Entonces, por eso las compras se hacían en Europa. Y no tenían en cuenta el tema del francés, directamente le enviaban al operario sin ningún tipo de capacitación previa ni ningún tipo de prevención respecto para salvar el idioma. Okay. Anécdota, pero real. Okay. Revisión y aprobación con respecto a conveniencia de adecuación. Acá lo que les puedo contar es que en ningún lugar de la norma dice que tiene que estar firmado. Sí que tiene que estar revisado y que tiene que estar aprobado. Pero nosotros firmamos como forma de aprobación porque uno mismo no se va a acordar si ese fue el documento que leyó y que aprobó, a menos que esté tu firma, ¿sí? Como una forma de saber que aprobaste. ¿Okay? Entonces eso está escrito en un lindo control, en un lindo procedimiento que se llama control de documentos y registros generalmente. Y figura cuál es la forma de aprobación. Por ejemplo, la forma de revisión y aprobación es que se firma en el documento en la parte de revisión, ¿sí? O se firma en el documento en la parte de aprobación. Revisa el documento y aprueba. Luego firma, que puede ser responsable por la revisión, no necesariamente es el mismo que por la aprobación,
puede ser, pero no necesariamente es él. Generalmente es el jefe del área responsable por la revisión y el gerente de área responsable por la aprobación. Y en algunas organizaciones, como le quieren dar crédito al que elabora, entonces colocan 3 columnas: elaborado por, revisado por, aprobado por. Pero eso no es necesario. Y depende de la cultura nuevamente de la organización. Y si, por ejemplo, es el consultor el que hace, entonces no es necesario. Sigamos. Controla la información documentada. El 7531 dice: la información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad y esta norma internacional se debe controlar para asegurarse que, primero, esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Por ejemplo, si vos le decís, bueno, esto que me contás está muy bien, tenés por escrito este procedimiento. Sí, tengo en mi procedimiento. ¿Me puedes mostrar ese procedimiento? Le dice el auditor, ¿verdad? Sí, como no. Y se va y dice, ¿sabes qué? Ahora está llaveada la oficina del jefe y está en la oficina del jefe el procedimiento. Entonces ahí, ¿está disponible? Pregunta para Eliana. ¿Esta es Eliana? Sí, profe. ¿Está disponible en ese caso el documento? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, si vos le preguntás al operario, le estás auditando, y le preguntás al operario si cuenta con un procedimiento, un documento que podría contar como no, ¿verdad? Y él te dice, sí, cuento con un procedimiento y está por escrito. Y ¿me puedes mostrar? Sí, como no, y se va. Después viene y te dice, no puedo porque el jefe no está y está llaveada la oficina del jefe. Entonces, ¿está disponible ese documento realmente? No. No, no está. Entonces, ahí hay un incumplimiento requisito, lo cual se llama no conformidad. Entonces, tiene que estar disponible, tiene que ser idónea para el uso, donde y cuando se necesite, en el bibliorato, en la intranet. Y además, los muchachos tienen que saber ingresar a esos procedimientos. ¿Sí? Si vos le decís, tenés un procedimiento de este tema y está en la máquina, tiene que saber en qué lugar está. Generalmente, fíjense el B que dice ahí, generalmente no se permiten impresiones de los documentos, ¿sí? Solamente pueden, si es que tienen acceso a través de la computadora, ¿no? Para evitar que utilicen un documento obsoleto, que esté protegida adecuadamente, dice, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Contra pérdida de confidencialidad, generalmente se le habilita cierta información solamente a las personas que van a utilizar esos documentos, si es que hay ahí datos confidenciales. Uso inadecuado, y ese tema que les estoy comentando, si es que yo, por ejemplo, imprimo una descripción de cargo y la uso impresa, y hay una revisión en mi descripción de cargo, se actualiza, ¿sí? Y cambia alguna función, yo solamente me voy a dar cuenta si estoy usando el de la intranet, ¿sí? Ahora, hay algunas organizaciones todavía en la cual alguna persona no tendrá computadora, puede pasar. En esos casos, se entrega el documento físico a la persona y se le hace firmar una lista de distribución. Entonces, la siguiente vez que hay una revisión de ese documento, yo voy y le entrego, don Juan, vengo acá, le entrego esta nueva descripción de cargo, devuélvame su copia anterior, ¿sí? Entonces le entrega la copia nueva, anoto en mi lista de distribución que le entregó a don Juan la copia nueva y retiro la copia obsoleta y rompo la copia obsoleta. Los documentos obsoletos se siguen guardando, pero en el área de calidad. Y uso inadecuado. Generalmente el documento obsoleto ya no figura en la intranet. Creo que vi un solo caso en el que se publicaban todavía documentos obsoletos y que eran de promociones, ¿sí? Porque seguían habiendo personas que en su momento tomaron la promoción y tenían esas facilidades de la promoción. Entonces, por eso figuraban como documentos obsoletos en el sistema. Bueno, le voy a pedir a alguien que lea esta página.
Luz, ¿serías tan amable de leer, por favor? Sí, hola, ¿se me escucha? Sí. Ok. Requisitos de la norma ISO 9001-2015 relativos a la información documentada. Bueno, para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda. 1. Distribución, acceso, recuperación y uso. 2. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. 3. Control de cambios, por ejemplo, control de versión. Y 4. Conservación y disposición. Ok, gracias. Entonces, distribución, lo que decíamos. La distribución generalmente se da a través de la computadora. Si es documento físico, entonces se hace a través de una lista de distribución. Acceso, la gente tiene que poder acceder. El ejemplo negativo de que estaba en la oficina del jefe. O un ejemplo de que la persona no sabe acceder. ¿Verdad? Son ejemplos negativos. Recuperación y uso. Por ejemplo. Almacenamiento y preservación. Si, por ejemplo, queda una gotera en los registros, entonces ahí tenemos una no conformidad por su preservación inadecuada. Entonces, aprovecho y pregunto, ¿verdad? Esta es en realidad una pregunta de otra parte de la norma, que es de no conformidad. Si, si a mí se me descompone un registro, se vuelve ilegible por culpa de una gotera, ¿sería una acción correctiva rehacer esos registros rápidamente? Pregunta al que quiera contestar. Y no, profe. No. ¿Por qué? Y porque, como pico, cada vez que se nos funde algo, vamos a hacer otra vez de nuevo. Exacto, porque tenemos que evitar que vuelva a suceder. Muy bien, Luz. Tenemos que atacar la causa. Entonces, ¿la causa cuál sería? La gotera, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar que vuelva a suceder esa no conformidad. Pero ese tema de... Pero aquí está el requisito, ¿sí?, de la norma que pide que haya un almacenamiento y preservación, incluyendo la legibilidad. Bueno. Control de cambios. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos la otra vez estuve en una organización increíble, así, o sea, en realidad la organización en sí, el sistema en sí no era increíble, lo que era increíble eran los cerebros, las cabezas, tenían premios, el mayor premio, el mayor galardón que te pueden dar en Venecia, el León de Oro de Venecia, premios por todo el mundo, ¿sí? De por vida, ¿sí? Un mentorazgo de esta empresa privada, la Rolex, ya de por vida, a donde viaje le cuida, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez tuvo un evento, justamente este tema de la Bienal en Venecia, y le pusieron en el hotel que sale de los mafiosos, ¿cómo es el hotel? El Daniel. Okay. O sea, una empresa en la que son unos genios, ¿sí? En la forma en cómo revolucionan lo que ya existe para mejorar la vida de las personas. Pero sin embargo, en su organización, no voy a contar el santo, voy a contar solo el pecado, en su organización sucedía que cambiaban un plano, ¿sí? Y la siguiente persona, el residente, porque entre tres cabezas generalmente trabajaban en cada obra, ¿sí? Un residente, un responsable y un director, y cambiaba algún tema con el cliente, y el residente no sabía realmente cuál era el plano nuevo, el plano más actualizado. Y llegaba a suceder que seguían la obra con una idea anterior, que por supuesto eran detalles, pero que tenían que hacer reprocesos por culpa de no tener una forma de control de cambio de esos documentos, ¿sí? Por ejemplo, que el plano tenga una versión
Y si hay algún cambio, entonces esa versión de versión 01 o versión 00, si es emisión, pasa a 01. Y que figure inclusive, se modificó la puerta tal en tal zona. ¿Sí? ¿Cuál fue el cambio? Pues en el caso del procedimiento, se modifica el responsable del paso 4 por realizar la carga de datos. Entonces hay una versión, ¿sí? Que por supuesto va a estar en poder de la del representante de la dirección y también de publicar una lista maestra en donde dice, para nuestro procedimiento de control de documentos, que es el 1, tenemos la revisión 4. Para nuestro procedimiento de producción tenemos la revisión 12. ¿Sí? Entonces vos podés estar seguro, ¿sí? De que tu documento es el más actualizado. ¿Sí? Conservación y disposición. Bueno. Después, la información documentada de origen externo, que dijimos que podían ser leyes, que podía ser la norma ISO 9001, que podían ser panfletos del proveedor, y que en un solo caso fue el tema de máquinas manual de máquinas, porque no es lo usual, ¿verdad? Dice, la información documentada de origen externo que la organización determina que es la necesaria para planificar y operar el sistema de gestión de calidad, tiene que identificarse según sea apropiado, que puede ser por el título, por ejemplo, y por su año de emisión o su año de revisión, y según sea apropiado, controlar. La información documentada, conservada como evidencia de la conformidad, debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. ¿Sí? Que alguien entre a la computadora y que sea posible editar la información. ¿Sí? Entonces, en este caso desde el origen externo, ¿verdad? Pero que sea posible editar y que se realicen modificaciones no intencionadas. El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar, o al permiso de autoridad para consultar y modificar la información documentada. Aspectos a tener en cuenta. ¿La norma ISO 9001 exige documentar todo? No. Cuando un proceso no está documentado, se puede evaluar el conocimiento empírico, los resultados del proceso o el ítem respectivo, si es que aplica, de la norma ISO. ¿Sí? Entonces, ¿hay algún procedimiento documentado, alguna información documentada, un proceso documentado de esto que están realizando? La colocación de los radios de la cubierta hepática. No hay. Entonces, lo que se hace se evalúa de acuerdo a los resultados del proceso. No hay ningún tipo de convenio. O con registro. Documentación mínima. ¿Qué es lo que sí pide la norma ISO 9001? ¿Quién no habló todavía hoy? Conversé, todos ya hablamos, ¿verdad? Arnaldo. Hola, profe. ¿Podrías por favor leer qué es lo que sí pide la norma ISO 9001? La documentación mínima requerida. La política de calidad, alcance, objetivo de calidad. Genial. Entonces, política de calidad es, ustedes ya saben, una manifestación de la empresa de cuáles son sus factores importantes para decir que trabajo con calidad. Para mi empresa, que somos auditores, es importante cumplimiento de requisitos. Para mi empresa, que es atención al cliente en un call center, es importante la amabilidad. ¿Sí? Para mi empresa, que es un técnico, es importante solucionar el problema y es importante la velocidad de solución, o sea, la rapidez con la que soluciona. Y así. Entonces, la política de calidad tiene que haber un compromiso con cumplir los requisitos, los factores importantes de la organización y, como pide la norma, tiene que tener un compromiso con la mejora continua y el cumplimiento de requisitos también legales. Por más que la norma no dice legales, me parece, los auditores sí buscan eso y llegan inclusive a dar no conformidades si es que uno coloca cumplimiento de requisitos, pero no coloca legales. Así que legales no olviden colocar igual en la política. El alcance del sistema. ¿Sí? Mi sistema de gestión de calidad aplica a estos productos, o aplica a toda la organización, o aplica a estos procesos de la organización, o aplica a estos lugares geográficos de la organización. ¿Sí? Y por último, los objetivos de calidad. Para
cada factor importante que yo puse en la política. Si yo dije que el tiempo era un factor importante, yo tengo que tener un objetivo de la calidad. Recuerden que los objetivos tienen que ser medibles, ¿sí? SMART, tienen que ser medibles, posibles. Recuerden que vimos para los indicadores, vimos objetivos. Bueno, entonces, objetivos de la calidad. Ahora, esto es lo que pide la norma. Ahora, ¿quién me puede leer, por favor, lo que normalmente tiene un sistema de gestión? Sería... Eliana, ¿podrías, por favor, leer? Sí, profe. Documentación típica de un sistema de gestión de calidad. Política de calidad, organigrama, descripciones de cargo, documentos relativos a procesos, que serían mapa de procesos, fichas de procesos, procedimientos y programas, instructivos y tablas. Perfecto, gracias. Fíjense, política de calidad te pide la norma, ¿verdad? Organigrama. ¿Se acuerdan que les comenté que llegué a una empresa y dije, ¿dónde está el jefe de producción? Y todos, no tenemos jefe de producción, no tenemos jefe de producción. Y la gente no sabía que su compañero era realmente su jefe de producción. Entonces no tenía claro a quién tenía que reportar. Sencillamente se había ganado el cariño de todos y por eso le hacían caso, ¿no? Porque sabían que era jefe de producción. Entonces es recomendable tener organigrama. No es uno de los documentos que pide, pero es recomendable tener organigrama. Porque sí, la organización tiene que asegurarse de que las personas conozcan los niveles de autoridad, ¿sí? Organigrama, después, un documento muy lindo de descripción de cargo. ¿Se acuerdan que les había comentado de esa organización en la que a veces se duplicaban las proformas enviadas al exterior y a veces para las compras y a veces quedaba por mucho tiempo sin seguimiento al proceso debido a que habían dos personas que eran responsables por ese proceso y no había una específica que era la responsable y la otra el soporte. Entonces tiene que haber una descripción de cargo para que la gente sepa qué es lo que realmente tiene que hacer una empresa y se pueda ir feliz a su casa con la sensación de misión cumplida, ¿sí? Porque si no hay tareas definidas, entonces esa sensación de misión cumplida cuesta lograr en las personas, ¿sí? 4, mapa de procesos. Fichas de procesos, un hermoso documento que tiene lo que la norma pide todo en un mismo lugar. Que la gente, lo que la norma pide, que las personas conozcan, ¿verdad? Por ejemplo, tenés que saber cuáles son tus clientes, ¿sí? Los clientes de ese proceso. Tenés que saber qué necesidades tienen esos clientes. Y tenés que saber qué mediciones hay respecto a esas necesidades, o sea, los indicadores. Y todo eso está en una linda ficha de proceso. Después, procedimientos. Es lo que ustedes van a hacer ahora, van a elaborar un procedimiento en grupo, en donde van a poner paso a paso con los responsables, con las acciones. Fíjense que tienen que poner las fuentes de información. Por ejemplo, si dice toma el pedido, tenés que poner de dónde toma el pedido, ¿sí? Porque una llamada a un cliente o coteja el dato, ¿sí? Tiene que decir con cuál fuente, ¿sí? Si tiene que ingresar a la computadora y elegir una tabla y ahí cotejar el dato, ¿sí? Entonces, tienen que estar las fuentes de información. Y si es que, por ejemplo, hay algún tipo de comunicación, por ejemplo, tenés que remitir por correo, tenés que hacer una llamada telefónica, tiene que figurar el medio de comunicación, que sería la vía, sería, ¿verdad? Si es por llamada, si es por vía telefónica, o sea, si es por mail, si remite personalmente, ¿sí? O sea, se entrega personalmente. Flujogramas. Típicamente hay flujogramas en organizaciones, no en todas las organizaciones, ¿sí? Pero facilita visualmente los procedimientos. En algunas organizaciones, en vez de procedimientos directamente, hay flujogramas detallados. Algo más detallado que los procedimientos, que son los instructivos, que generalmente se sacan del procedimiento y se referencian. Un procedimiento de producción referencia a un procedimiento de colocación de banda lateral de cubierta, ¿sí? Y referencia al código del instructivo, ¿sí? Ese instructivo de banda de colocación de banda no
debe tener una revisión, porque si no, cada vez que modificas el instructivo, tenés que modificar otra vez tu procedimiento original. Y por último, más detalles serían las tablas, ya habíamos hablado de eso. Muy bien, entonces, procedimiento. Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Cuando ustedes van a una organización y preguntan cuál es el procedimiento o procedimiento para realizar algo, puede suceder que hay varias formas, ¿sí? Generalmente sucede eso. Entonces ustedes averiguan, bueno, pero ¿cuál es la mejor forma? Y bueno, y sí la gente tiene clara de cuál es la mejor forma de realizar ese proceso. Y ese va a ser tu procedimiento a partir de ese momento. Esa va a ser la estandarización. Van a estandarizar la mejor manera. Si hay alguna actividad que pueden hacer, o sea, alguna actividad que puedan hacer indistintamente de una u otra manera y no afecta al resultado final, pueden dejar abierta esa posibilidad. Ahora, si hay excepciones, ¿sí? Al procedimiento, por ejemplo, si yo llegué a una organización y consulto, ¿queda registro de este control? Sí, queda registro. Acá tengo un formulario, me dijo el operario, y me muestra. Genial. Después voy junto al siguiente operario y le pregunto, ¿qué registro de esto? No, la verdad es que uso esto como una guía de lo que tengo que controlar en mi expediente, pero son como 20 ítems, o sea, eran varios, pero no dejo registro de qué es lo que controlé ni nada. Y después voy con el jefe, y a veces sí, a veces no. A veces dejo registro, a veces no dejo registro. Entonces, en el procedimiento tiene que figurar si va a quedar, y en este caso sí tenía que quedar el registro, ¿verdad? De qué es lo que controló y con el resultado de que estaba correcto, ¿sí? Por ejemplo, que no haya, en este caso eran expedientes, que no haya llamados dirigidos, que no haya marcas, que no haya configuraciones, o sea, que no esté dirigido significa que no haya ningún tipo de configuraciones que solamente ese proveedor tendría, ¿verdad? Entonces, tenían un lindo formulario en el cual solamente tenían que marcar una vez que realizaban el control del expediente y se estandarizó que sí se iba a completar ese registro. En ese entonces era físico, ¿verdad? Después con el tema de la informática fue mejorando y fue digital y después en algunos casos sí, fue digital, pero se eliminaron los papeles. En algunos casos les iba a comentar nomás que controles que se hacían ya no eran necesarios porque la máquina misma ya veía si se tenía o no ciertas documentaciones. Entonces ahí el sistema automáticamente lanzaba que estaba todo en orden, ¿no? Pero eso son temas específicos. Y sí, la mayoría se tienen en formularios electrónicos. ¿Qué pasa si no se va a llenar? Sí. Esa forma de documentar un procedimiento, de documentar algo, ¿tiene que ser sí o sí por escrito o puede ser un video, por ejemplo? En este caso era un control de requisitos en el cual al puntear, ¿sí? Que era por escrito y finalmente, como le dije, digital, era luego era fácil acceder a esa información. Por ejemplo, realmente fue controlado este expediente y accedes a su formulario de control y ves que sí fue controlado el expediente, ¿sí? Y ves que tiene un error y que ahí en el momento figuraba que tenía ese error y que fue mandada la observación a la entidad correspondiente, que sé yo, ¿verdad? Pero si tenés un video, por ejemplo, de ese caso en particular, sería engorroso, o sea, no sería fácil de acceder a esa información. Recordemos que registro, ¿sí? Registro, nosotros estamos hablando, registro forma parte, es un documento especial, es una parte de la documentación, del documento. En realidad no me refiero específicamente a ese caso, pero por ejemplo, en un instructivo de preparación de una solución. Entiendo. Vos te referís no entonces a un registro, sino te referís directamente a un procedimiento, ¿verdad? Es una muy buena idea. Podría ser.
Buena idea. Generalmente los videos en las organizaciones, cuando yo veo, se utilizan para las capacitaciones. Entonces hay capacitaciones con esos videos pero sí, puede ser un video. Nosotros, por ejemplo, queremos saber algún tipo de, de llenado de formulario de la SET como usuarios, ¿verdad? Y podemos ingresar a través de internet a un instructivo, ¿verdad? Y son videos. Está muy bien lo que decís. Muy interesante. O sea que puedes hacer tu trabajo práctico de procedimiento con un video. Profe, Sí. Escucha. viste que ahí dice también el que puede ser no documentado. Y ahí no se estaría volviendo a la etapa artesanal otra vez. No, no es que no vas a documentar tus procedimientos críticos, sino que no vas a documentar los procesos que no necesitan estar por escrito. Por ejemplo, a lo que le dije a Sapo, tenés en el preensamble, ¿sí? Tenés que armar la motocicleta y cada partecita tenés un documento escrito, pero para armar los rayos de las cubiertas no hay ningún documento escrito porque la gente no se equivoca en eso. Hace una vez la capacitación y luego el armado de esos rayos, ¿sí? Prácticamente no tiene error. Entonces no es necesario que tengas procedimiento escrito en ese caso. ¿Sí? Por eso, o sea, que no es que no vas a tener, no es que vas a tener una organización con 0 procedimientos escritos. Va a ser muy difícil que le convenza al auditor que tu organización consideró que no era necesario ningún procedimiento. Sí, por eso es lo que me fue raro, pero ahora ya entiendo. Sí. O sea, puedes tener procedimientos, por ejemplo, un famoso procedimiento que nunca era documentado es comunicación interna. ¿Cómo tenés procedimiento de comunicación interna? No. Pero conoces cómo es la comunicación interna a través de carteles, a través de capacitaciones, a través de... O sea, la gente maneja. Vos le consultás, le preguntás cómo es y la gente tiene que saber el procedimiento. No está escrito en ningún lado, pero la gente tiene que saber. ¿Sí? Y lógicamente, si es que tu procedimiento sí era necesario, ¿verdad? Y si la gente tiene un documento, ¿verdad? Para poder guiarse, el auditor puede llegar a decir, o vos mismo como empresa puede llegar a decir, bueno, si no tengo esto como un documento controlado, podría llegar a pasar que la gente utilice diferentes versiones o utilice diferentes informaciones para este proceso y se equivoque, ¿verdad? O directamente vas a encontrar esas variabilidades en la calidad debido a que un procedimiento que sí necesita un documento por escrito, procedimiento documentado, no tiene. O sea, tienes que argumentar como organización. ¿Se acuerdan esa parte que decía el comodín? Todo documento que la organización, todo proceso que la organización considere necesario documentar. Procedimiento escrito o procedimiento documentado solo son términos que se utiliza cuando hablamos de procedimiento documentado. Proceso versus procedimiento. Hemos llegado a nuestro horario. A ver hasta dónde vamos. Un poquito más. A ver. Vamos hasta la filmina 19, ¿les parece? Un poquito más. ¿Sí? Bueno, profe. Okay. Proceso versus procedimiento. Proceso conjunto de actividades mutuamente relacionadas que se usan entradas para proporcionar un resultado previsto. Ejemplo, producción, facturación, ventas, pagos. ¿Se acuerdan que era interesante que tomar Era interesante tomar las empresas con un enfoque de proceso y no de actividad nomás. Entonces, un proceso podía tener actores de diferentes áreas, ¿sí? Por ejemplo, cuando viene una persona y el de atención al cliente atiende a un cliente, ¿verdad? Y después el que es el vendedor, por ejemplo, necesita saber si hay en stock y su forma de saber es a través de una consulta. Vamos a suponer que no sea con el sistema informático porque XX, ¿sí? Y ahí está el de stock y tiene que haber una compra, entonces ahí participa el de compras, ¿sí? Y así. Entonces, pueden participar varios actores en un mismo proceso y que nosotros tenemos un enfoque de proceso. Eso habían visto ya creo que con el ingeniero Álvarez al comienzo del curso, en un lindo PPT. Bueno, procedimiento.
es una forma específica de realizar un proceso. ¿Sí? Puede estar documentado o no. Entonces el procedimiento es la forma específica de realizar ese proceso y que puede o no estar documentado. ¿Qué es lo mínimo que contiene un documento? Un procedimiento. Yo les voy a pedir que ustedes hagan un procedimiento, pero no necesariamente con este formatito que está acá. Sino que ustedes elijan, ¿sí? Normalmente tiene que tener un título, un código, una revisión. A ver. Han, ¿qué era el número de revisión? ¿Estás ahí, Han? Sí, profe. ¿Qué era el número de revisión? ¿Cómo? No escuché bien. Número de revisión, ¿qué era? Eh, Tenés un documento y dice revisión número 4. ¿Qué significa eso? ¿Y cuántas veces fue revisado? Así mismo, ¿cuántas veces? ¿Y qué es fecha de vigencia? La fecha actual no sería. Vamos a suponer que vos tenés un documento y dice fecha de vigencia y Ah, data de mayo de este año. ¿Hasta cuándo tiene validez? Ah, qué bueno que dijiste eso, porque la gente suele equivocarse con eso. Y en realidad es desde cuándo tiene validez ese procedimiento. Si ahí dice que tenés que llenar X formulario, desde ese momento, que desde esa fecha de vigencia que muestra, es que se tiene que cumplir ese procedimiento como está escrito. Antes de eso, tendrá que cumplirse la versión anterior. O sea, tendría que haberse cumplido la versión anterior, ¿verdad? ¿Ok? Ya. Okay. ¿Quedó claro? O sea, ¿me expliqué? Sí, profe. Después dice, generalmente la autoridad que emite, revisa y aprueba. Acuérdense que lo que pide la norma es que el que revisa y aprueba. ¿Sí? Descripción de las modificaciones. Eso es útil como para que yo tenga un procedimiento, conozco mi procedimiento y me traen una nueva versión. Para que yo no tenga que volver a leer todo el procedimiento, directamente me dice descripción de las modificaciones, se modifica el responsable por el paso 4 de la aprobación del documento, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es el mismo procedimiento que yo ya conozco y solamente veo el cambio. Generalmente se indica con algún tipo de color o algo dentro del procedimiento. Entonces, descripción de las modificaciones, fecha de vigencia, objetivo del procedimiento. El objetivo es del procedimiento, o sea, no del documento en sí, pero sí, por ejemplo, en este caso es compras y dice definir el procedimiento a usar por ABCSA para realizar las compras locales de productos y servicios. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este documento es mostrar cómo realizar las compras locales de productos y servicios. Responsabilidades, quién hace cada paso, y secuencia de actividades y el método de operación. Tienen que atender cómo lo hace, ¿sí? Si lo hace a través de la computadora, si lo hace a través con una máquina, si lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y dónde. Generalmente lo hace en forma, o sea, figura en forma secuencial y lo hace después de que suceda el paso anterior. ¿Sí? Cuando hay un procedimiento y ustedes le muestran a las personas de la empresa, tienen que asegurarse que ellos conozcan dónde figuran como responsables, un paso antes y un paso después. Eso es lo mínimo. ¿Sí? Entonces tienen que poder abrir, que le den una lectura completa, pero que conozcan bien dónde ellos están, un paso antes, un paso después. Profe, perdón. Sí. Yo no entendí bien la parte de descripción de modificaciones. Nosotros, por ejemplo, en el TP que vamos a hacer, va a tener eso. O sea, porque, viste que vamos a hacer nosotras el pro. Claro. Si es que ustedes hacen y ponen directamente revisión 00, ahí se suele colocar emisión. Emisión, figura acá, por ejemplo, emisión inicial. ¿Sí? ¿Sabes? Si ustedes colocan descripción de modificaciones, colocan directamente emisión y ya está. Si es la revisión 00. Ahora, si quieren poner un ejemplito, le ponen entonces revisión 04 y ahí en descripción de las modificaciones van a poner qué es lo que cambió respecto a la revisión 03. Pero no es necesario. Ok, pero igual ponemos otra vez, o sea, ponemos otra vez en el procedimiento abajo, poner en la, donde vamos a ir describiendo, ponemos el nuevo, o sea, tipo lo que se modificó otra vez ponemos, ¿verdad? Sí, vamos a suponer que acá ven este ejemplo, dice solicitante, dice responsable, ¿verdad? Y generalmente lo que sucede es, en vez de decir solicitante, dice detección de la necesidad de compra.
en vez de solicitante, figura ya directamente un encargado de depósito, ¿sí? Entonces, acá en descripción, esta va a ser revisión 01. Descripción de modificaciones, se aclara o se especifica el responsable por la detección de necesidad de compra, ¿sí? En el paso 1, por ejemplo, por decir. Acá va a figurar en algún color, probablemente, ¿verdad? Va a figurar encargado de depósito como responsable. O sea, va a existir esa modificación, va a estar resaltada de alguna manera esa modificación, ¿sí? Por ejemplo, en colores, y además va a estar escrito acá qué fue lo que se modificó, ¿sí? Ok, ahora sí. Genial. Entonces, Gracias. sí, se modifica el responsable en en necesidad de compra, o en paso 1, inclusive puede ser, ¿verdad? Entonces uno va al documento. Generalmente es conveniente que vos leas eso y ya no necesites entrar al documento para saber qué es lo que cambió. Sencillamente sepas que se modificó el responsable por la detección de necesidad de compra. Algo así. Después, ¿qué? El procedimiento tiene que hablar el objeto de la actividad, quién realiza, sería el responsable, cómo realiza cada actividad, cuándo, dónde, en qué se suele equivocar la gente. En sí, acá, primero repite la información. Si por ejemplo dice, remite el documento, la persona que recibe ya no es necesario que coloque recibe el documento, ¿sí? Porque se está repitiendo la información. Directamente, una vez recibe el documento, realiza tal control. Después, lo más corto y específico posible. No entrar en verbosidad innecesaria. Verborrea, creo que se llama. Verborrea. Verbosidad es cuando buscas términos rebuscados. Y verborrea es cuando utilizas. Igualmente, junto al documento centrado la importancia relativa al empleo en el comercio en vez de decir algo sencillo, ¿verdad? Las referencias a otros documentos no tienen que indicar la revisión. Por ejemplo, si yo referencio una tabla TAP 01, no coloco revisión 2, porque una vez que cambia mi tabla, tendría que revisar también mi documento, por ejemplo, mi procedimiento en el que estoy mencionando esa tabla. Mantener el tiempo verbal significa, si siempre estás usando primera persona, seguí en esa prueba, remite. O si siempre usas infinitivo, entonces aprobar, remitir, ¿de acuerdo? Y hasta ahí llegamos. ¿Alguna otra consulta para el trabajo práctico? Recuerden que el Profe, formato... perdón, yo otra vez. ¿Por qué no poníamos la revisión en la tabla y... En la tabla sí, lo que nos pones es la revisión de la tabla en el documento en el que estás referenciando. Porque si, por ejemplo, vos tenés un lindo instructivo de cubiertas neumáticas, de vulcanización de cubiertas neumáticas, en el cual vos tenés que, en algún momento tenés que colocar la cámara dentro de la cubierta antes de meter en la matriz, ¿sí? Pero decís, colocación de cámara, ¿verdad? En tu instructivo. Coloca la cámara en la cubierta según la tabla TAP 4, ¿sí? Cámaras por modelos. Entonces, si tu cubierta, y en la tabla, usted vas a la tabla y dice, para la cubierta 364, ay, no me acuerdo más las cubiertas, pero vamos a suponer que era 364, 25, qué sé yo. No me acuerdo más cómo se decían. Si alguien sabe, le agradeceré que lo diga en este momento. En la tabla dice cámara 125, etc. ¿Sí? Entonces, tu tabla es revisión 20, ¿sí? Ahora cambió a revisión 21. Vos te vas a tu instructivo y ahí dice TAP 04, cámaras y cubiertas, pero no dice revisión 24, revisión 25, cuando está escrito en tu instructivo, ¿sí? Porque si no... Ok. Ok, perfecto. Si hay que cambiar la revisión de la tabla, vas a tener que hacer una revisión de tu instructivo sin necesidad. Okay. Muy bien. Sigue siendo grupal, profe, ¿verdad? Sigue siendo grupal, así mismo. Sigue siendo grupal. Y el formato tienen que ponerlo ustedes. Está bien. Con tal de que tenga la información requerida por la clase. Profe, ¿y tiene que ser sí o sí siguiendo el TP que ya estábamos haciendo, o sea, de la misma empresa, o Sí. puede cambiar? No, tiene que ser un procedimiento de tu empresa, de la empresa que tenés. Sí. ¿Okay?
¿Alguna otra pregunta? Bien. Ah, mira, Solid Sorry. Solo le pregunté nada. Para la próxima sala. Y entonces dejamos acá la clase. El PPT, vuelvo a repetir, está en la unidad 8, ya que es un poco más que está previsto que hoy hagamos elaboración de procedimiento, es un complemento de la unidad 8. Entonces ahí es donde van a encontrar material, complemento de y ahí este PPT que vimos hoy. Profe, ¿y las notas? Ahora mismo vamos a cerrar esta filmación, esta grabación, y le reenvío un mail a la delegada, ¿de acuerdo? Para que la tengan en forma, para que ya lo tengan, ¿de acuerdo? Ok, profe, vamos a esperar. Gracias, profe. Dale, Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Chao. chao.